Bienvenidos nuevamente a EDITV. Vamos a hacer esta vez un análisis sobre la situación actual de Bolivia. Sabemos que Bolivia se encuentra en medio de una severa crisis económica. No obstante, se considera que existen razones subyacentes que han influido en esta situación desde la fundación del país. Para ello hemos invitado al doctor Oscar Villanueva, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, candidato a doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Además, es masterante en Derecho y Negocios Internacionales con especialización en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Ambiental. Actualmente es docente en la Universidad Real, en la UNICEN, en la UBI y en diversas universidades de Bolivia y la región. Además que es abogado corporativo, investigador y conferencista internacional, sin olvidar que es coordinador también de la carrera de Derecho de la Universidad Real. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo en EDITV. Gracias, Mariana. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Estoy a disposición de lo que pueda aportar desde la academia. Va a ser un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Más bien, bienvenido. Agradecemos su presencia, su disposición para desarrollar este análisis sobre las razones históricas que han obstaculizado el desarrollo de nuestro país. ¿Le parece si empezamos con las preguntas? Claro que sí. A ver, históricamente en Bolivia ha predominado un modelo en el que una región se desarrolla a costa de otra. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas estructurales de esta dinámica? A ver, Bolivia nace con serias falencias, ¿no? Con el momento en el que Bolivia decide nacer como un estado. La organización no era la ideal, ¿no? Las opciones iniciales eran o el Alto Perú o las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en algún momento surge la idea de crear un nuevo estado, pero con serias disimilitudes, ¿no? Ya con los 5 departamentos que habíamos nacido eran zonas muy distintas, eran condiciones radicalmente diferentes en unas de otras, mientras teníamos un Potosí fuerte que había sido levantado por la etapa de la colonia, teníamos La Paz que estaba igual en un momento importante, los otros departamentos estaban como que disminuidos, como que entraron en un mal proceso de formación. Ahora, después de eso, de la misma forma, se empieza a estructurar un Estado con esa misma idea, ¿no? En su momento, Potosí, como le digo, Sucre, La Paz, dejando de lado el crecimiento de los otros departamentos, dejando de lado eh, todo lo que se podía hacer y prueba de ello es que hemos visto que Santa Cruz recién ha tenido un tirón de fuerza en la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? En 1970, en el gobierno de Banzer es donde recién empieza a cobrar importancia ese oriente productivo, ¿no? Durante mucho tiempo era Cochabamba, como se decía, el granero de Bolivia, y después de eso sale una Santa Cruz pujante, creciente, que se da cuenta del potencial de lo que podía tener, ¿no? Entonces, eso ya nos da una mala señal, ¿no? Porque también los gobiernos han hecho todo para que el poder se centralice primero inicialmente en Sucre, después en La Paz, y de ahí el poder no salga. Prueba de ello es que también hemos tenido un proceso de descentralización tardío que se ha dado recién en la década de los 90 y que en realidad nunca llegó a concretarse como tal, nunca llegó a tener el proceso de descentralización fuerte al que tendría que haberse llegado. Cuando nosotros entendemos de un proceso de estructura del Estado desde la visión de la descentralización significaba asignar mayor cantidad de atribuciones a las regiones, a los departamentos, para que puedan trabajar con una visión más propia para que más adelante, en el caso de que se hubiera llegado de una forma adecuada, podamos llegar a una autonomía consensuada.
¿no? Es decir, un proceso autonómico a través del cual el Estado ya tenga las cosas ordenadas. Entonces, ir dando pasos. Pero eh, yo hacía una exposición en México hace un tiempo donde decía justamente, se hace autonomía al andar, ¿no? Que era una idea de que la autonomía la hemos ido imponiendo a medida de las necesidades, pero ha sido más una imposición regional del Oriente, una necesidad imperiosa del Oriente para desembarazarse un poco de ese centralismo occidental, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación bastante compleja que se arrastra desde el principio. Concentrarnos exclusivamente en momentos históricos, en producciones históricas. Hemos tenido nuestro momento de la plata y hemos ido hasta lo más profundo, agotando todo lo que se ha podido de la plata. Después nos hemos ido al estaño, hemos vivido del estaño, y ahora modernamente lo que nos ha pasado con el gas, entendiendo de que son recursos finitos, ¿no? Entonces, esa condición ha hecho que las regiones también se desequilibren, porque en lugar de darle mayor atención con lo que se generaba del gas, si hablamos de esta última etapa, en lugar de que se pueda hacer algo con el gas para beneficiar a todos los sectores, se ha enfocado exclusivamente a la producción y venta del gas como tal, en lugar de generar procesos de industrialización. Tranquilamente podíamos haber creado polos de industrialización con ese gas en el Salar de Uyuni, en el Mutún, en diferentes lugares, generar focos y polos de industrialización, que de eso ya se hablaba hace 10, 20 años atrás. No, no es una novedad que lo que se esperaba hace 10 años o hace 15, 20 años era justamente la idea de decir creación de polos industriales a través del gas, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho? Nos hemos dedicado a vender gas puro, un país que tiene una característica de que se entusiasma con un producto primario en lugar de generar un proceso de industrialización, ¿no? Que es lo que debería haber pasado. Todo eso ha generado grandes separaciones entre las regiones, ¿no? Entonces, estamos en un país donde cada departamento vive en un modo sálvese quien pueda, ¿no? O sea, haz lo que puedas, viví como puedas y sobre eso ya verás qué haces, ¿no? Y el Estado te va a dar algunas migas de lo que los otros grandes tienen. Y estamos viendo claramente que tenemos tres departamentos con un crecimiento muy grande, incluso entre los tres radicalmente diferentes. Tenemos un polo Santa Cruz que es enorme, que crece con el agro, que crece con una producción ganadera, industrial, de una forma, con una visión muy de mundo de afuera, ¿no? Tenemos una La Paz que está creciendo con el comercio, que está creciendo, que ya no es La Paz que crece solo por ser sede de gobierno, sino tenemos el Alto, tenemos una La Paz que está creciendo y que quiere sobresalir en ese espacio, y el Alto es su polo productivo por excelencia, ¿no? Y en lugar de trabajar juntos y de armar un solo proyecto común, lo que en Cochabamba y en Santa Cruz se han llamado la creación de las regiones metropolitanas, aquí seguimos viendo quién se pelea con quién y quién es mejor que quién, ¿no? Entonces, en La Paz ya debería haberse creado un polo de industrialización que esté enfocado en esas mancomunidades de municipios para desarrollar las aptitudes productivas de cada municipio. Entonces, no es solamente un problema regional, es un problema, no es un problema de los departamentos, es un problema dentro de los mismos, de las mismas ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos enfocarnos en una política que esté directamente relacionada con la intencionalidad de dejarnos de esa idea de solo exploto esto o solamente le doy este beneficio a tal lugar y los demás que hagan lo que puedan, ¿no? Si no, tendríamos que ver de integrar todo eso. Claro, con la salvedad de que ahora ya no tenemos el gas de antes, se esperaba que el litio sea nuestro próximo producto salvador, pero ya hemos visto de que no somos exclusivos y de que están apareciendo grandes reservas de litio en Estados Unidos para desgracia boliviana,
están apareciendo grandes reservas de litio en Estados Unidos y eso va a hacer que el precio baje, que el producto ya no sea tan extraño ni tan necesario. Entonces, obviamente, ¿a quién le vas a preferir comprar? A un estado que tiene estabilidad, que te ofrece buenos negocios, que te ofrece un claro capitalismo abierto, porque son la bandera del capitalismo, o le vas a comprar un país inestable que cambia de gobierno o que el gobierno que está te pone salvaguardas productivas, te pone un montón de condiciones y te dice cualquier rato, no, las condiciones han cambiado porque somos un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, es muy difícil. Realmente sí. Justo usted tocaba esto, ¿no? De los tres departamentos que se han ido evolucionando más que otras. Y este tipo de evolución es con tiempo, ¿no? ¿Qué me voy con esto? ¿Cómo podría usted describir la evolución de estos intereses regionales desde la época colonial hasta la actualidad? A ver, en realidad los procesos que se han ido dando han sido procesos de sometimiento y de sofocamiento, ¿no? Es decir, yo tengo el poder, yo te someto y sofoco tus intenciones, ¿no? Y eso no necesitamos hacer un análisis por etapas. Lo vamos a ver en todo el proceso de la historia. Yo tengo el poder, yo te someto, sofoco tus intenciones porque yo tengo el poder. Entonces, fuera de eso, cada una de las partes va a enfocarse desde ese lado. El momento en el que empiezas a asomar la cabeza para decir, a mí me toca porque yo también tengo y quiero, entonces ahí es donde se juega al concepto de pato de feria, ¿no? Levantas la cabeza, te disparo para que bajes la cabeza. ¿No? Entonces es el sofocar cualquier intención. Estos procesos se han ido dando en realidad porque cada departamento ha ido teniendo su relevancia en determinado momento y es como que ya tuviste tu oportunidad, ahora pasas al siguiente y listo. Pero departamentos como Pando, como Beni, como Oruro, como Tarija, pese a la gran riqueza que ha tenido, que sigue teniendo, bueno, con los hidrocarburos, no han tenido una oportunidad de crecer real. O Potosí, con el auge de la minería, son departamentos que han quedado totalmente relegados. Entonces, Santa Cruz, si se ha levantado, no es porque tiene grandes recursos, es porque ha sabido trabajar sus recursos. Cochabamba se ha quedado también un poco atrás porque en su momento era el granero de Bolivia, pero se ha quedado con esa historia y ahora de granero no tiene mucho porque no produce casi nada. Entonces, la producción que tenía Cochabamba antaño ya no es la misma producción que tiene ahora Cochabamba, que ha quedado muy sobrepasada por un Oriente y por un Santa Cruz y por un La Paz, por una La Paz que claramente han opacado cualquier intención de Cochabamba, ¿no? Cochabamba ahora tiene problemas de sequías, tiene problemas o de inundaciones por un lado, sequías por el otro. Hasta hace un tiempo la provincia más pobre de Bolivia estaba en Cochabamba, una de las provincias más pobres, entonces se ha quedado relegada, porque también por gestiones políticas, por intencionalidades políticas que han relegado a Cochabamba. ¿No? Si nos vamos a Tarija, Tarija es un departamento que ha tenido muchísima riqueza por el tema gasífero, por el tema hidrocarburífero, pero sigue en el mismo lugar. Si nosotros vamos a Tarija capital, la ciudad es una ciudad que podría competir con un pueblo pequeño, mediano de La Paz o de Santa Cruz. Es una ciudad pequeña que no demuestra el crecimiento que debería tener, cuando tranquilamente podríamos hablar de con la cantidad de dinero que tiene Tarija, generar muchísimas más inversiones. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el caso de Calama en Chile, que ha transformado a la ciudad en una ciudad exclusivamente minera, ¿no? Y al ser una ciudad minera, la ha trabajado exclusivamente para minería. Ya creció, no es una de las ciudades más grandes de Chile, ¿cierto? Pero es una ciudad que tiene mucha relevancia económica porque todo lo minero gira en torno a Calama, ¿no? Entonces, nosotros podíamos haber trabajado a Tarija para que sea el polo principal para el trabajo y el desarrollo de los hidrocarburos. No se ha hecho. ¿No? Entonces ahí ha quedado otro departamento relegado. Oruro ha perdido su capacidad de fuerza hace mucho tiempo. Oruro revive el carnaval y después queda en una
tristeza y en un abandono total donde ninguna autoridad se toma la molestia de decir qué puedo hacer para que Oruro crezca. ¿Por qué? Porque se quedan tranquilos diciendo la gente de Oruro se va a trabajar a La Paz o se va a Cochabamba. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿No? Entonces, ya hay un problema grave ahí porque están dejando que Oruro lentamente muera y pronto va a terminar siendo solamente el carnavalódromo y nada más porque no va a tener nada que genere realmente una relevancia, ¿no? Potosí, lo que le decía hace un momento, ha quedado en su historia de minería. No se olvide que Potosí en el momento de la colonia tenía casi la misma cantidad de habitantes que París o que Londres, ¿no? Entonces era una ciudad muy importante en el mundo y ahora tiene la misma cantidad de habitantes que hace 500 años. O sea, tiene la misma cantidad de personas como si los hubieran reciclado a los mismos 500 y se ocuparan de que estén solo los 500,000 y poquito más, poquito menos. Pero ¿quién ha hecho algo por Potosí? ¿Quién se ha enfocado en la minería? Nadie. O sea, y así podemos seguir analizando lo que ha pasado con Pando, que solamente ha tenido importancia cuando en un momento el gobierno de Evo Morales trasladó gente para tener gente en Pando. El Beni con su ganadería de la que tampoco se ocupan las autoridades. Es un problema, y parto de la idea de que es un problema político. O sea, no solamente, porque Bolivia tiene todo lo que se le ocurra, pero no hay voluntad política y mientras sigamos secuestrados por una visión política mezquina, independientemente de que sea izquierda o derecha, tanto la izquierda como la derecha han sido mezquinas con Bolivia. Han visto mis intereses, los de mis empresas, los de mi gente, pero no los de la gente que realmente necesita. En algún momento tenemos que encontrar alguna autoridad, algún político que se atreva a decir, yo soy presidente de los bolivianos, no soy presidente de los intereses de un partido, de una persona o de un grupo político, de un grupo económico. ¿No? Seguramente va a ser impopular porque no va a beneficiar de la misma forma. Es muy utópico en Bolivia porque casi todos los que entran al gobierno terminan beneficiándose de alguna forma personal. Prueba de ello es lo que ha pasado con el gobierno de Áñez, lo que ha pasado con el gobierno de Morales, lo que pasa con el gobierno de Arce y lo que ha pasado antes. O sea, no es la excepción. ¿No? Entonces, mientras no tengamos una clase política que realmente tenga intención en mejorar las condiciones de este país, en enfocarse a la industria, en enfocarse a condiciones de mejora de cada departamento, no como departamentos individuales, sino como conjunto, esto no va a funcionar. Realmente sí, totalmente cierto y acertadas sus palabras, tomando en cuenta que estamos tan cerca de las elecciones nacionales. Espero que esto le pueda llegar al público y a los que vayan a postular, que realmente este dato es muy interesante. Viendo con este contexto, para usted, ¿cuáles serían los principales desafíos para lograr un equilibrio entre los intereses regionales y el bienestar nacional? Como en todo proceso, tenemos situaciones tanto a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo sería la solución de la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? A corto plazo, el ocuparnos de la gasolina, el ocuparnos de los dólares, de la economía, que necesita un ajuste muy fuerte. eh, y, el hecho de que necesitamos, de que el próximo presidente que llegue tiene que entender que si quiere realmente hacer gestión, tiene que ser bastante impopular, ¿no? Porque va a tener que poner medidas muy duras para llegar al punto de la economía, de sanear la economía, básicamente lo que está pasando con la Argentina, ¿no? Una pelea, una confrontación entre los que prefieren vivir en la Argentina lo que se llaman los planes, de lo que nosotros aquí tenemos como bonos. Cualquier bonito que te pueda dar, te va a dar un poco más. ¿Por qué? Porque el concepto ahí es uno es más que cero, ¿no es cierto? Mientras otros te daban nada, estos otros te dan un poquito más. Entonces, ese poquito más te sirve. Y si puedo evitarme el tener que trabajar, si puedo evitarme el tener que hacer otras cosas para recibir bonitos, claro, no hemos llegado al nivel de bonificación de la Argentina, ¿no? Pero sí hemos tenido ciertas
condiciones de beneficios para unos y de no beneficios para otros, ¿no? Pero la economía es el primer paso que se tiene que dar a corto plazo, ¿no? Las soluciones económicas, las soluciones políticas, volver a darle orden al Estado, ¿no? Crear una institucionalidad, porque ahorita, ¿quién respeta a las instituciones políticas? Básicamente, yo hablo con mis estudiantes, yo hablo con profesionales, con colegas, con un montón de gente, y todos dicen, yo no creo en la justicia, no creo en las leyes, no creo en la policía, no creo en el gobierno, no creo, o sea, se ha pasado este problema del 2009 cuando entra Evo Morales, toda esa situación del 2006, 2009, ese proceso donde la gente ya descreía en la institucionalidad del Estado. Se hace una nueva constitución con la idea de que se recupere esa institucionalidad. Hoy estamos a muy poco tiempo de haber aprobado la constitución con un plazo ya normal de posicionamiento, ya se ha posicionado la constitución, se ha logrado mantener, pero seguimos con el mismo descrédito de antes. O sea, seguimos descreyendo en las instituciones, en los políticos, en todo lo que hay, seguimos descreyendo. Entonces, la constitución no era el problema. El problema es la clase política. Tenemos que hacer una reingeniería del Estado. ¿No? Se tiene que llegar a una reingeniería del Estado para que el Estado vuelva a tener instituciones sólidas, formales, bien estructuradas y no políticamente manipulables. Esa sería otra parte. El otro sector, darles fuerza a las regiones a través de la autonomía. Se ha hablado tanto de la autonomía con el proceso del 2009, de la constitución del 2009, pero hasta el día de hoy autonomía solamente ha quedado para cambiarles de nombre a los gobiernos autónomos municipales y departamentales. ¿En qué punto hemos visto realmente una autonomía profunda que se pueda dar? No hay, no la vemos. Es una autonomía parcial, es una autonomía sesgada, es una autonomía que tiene bastantes falencias. Si se le da esa autonomía guiada por el Estado, en lugar de que el Estado se pelee con las autonomías, esa sería otra historia. Pasaríamos por otra parte de la visión del Estado, ¿no? El fortalecer esas autonomías me va a permitir entender el proceso de creación desde la visión de tu propia necesidad. El sistema de educación americano y europeo pasan por el hecho de que los niños tienen que educarse conociendo todo lo que ha pasado en la evolución del ser humano, pero en un periodo de colegio. Es decir, si tú quieres descubrir cómo surge la electricidad, te hacen hacer un experimento para que tú descubras cómo se genera la electricidad. Si tú quieres descubrir cómo se genera la lluvia, te hacen generar un experimento a través del cual descubras cómo se hace. Tenemos que aplicar eso con las autonomías, ¿no es cierto? Porque tenemos que decirles a las regiones, ok, ahora vamos a hacer un experimento para ver cómo te va con este tipo de cosas. ¿Qué crees vos que necesites para poder hacer las cosas eh, desde tu visión? O sea, ¿qué necesita tu gente? Yo no puedo a 500 kilómetros de distancia decir qué necesita la gente de Santa Cruz, o qué necesita la gente del Beni, o qué necesita la gente de Tarija. ¿Qué mejor que vivir ahí para que las gobernaciones mismas sean las que manejen esos recursos de una forma adecuada? ¿No? Un proceso de autonomía más profunda. No hablo de un proceso de federalización, porque seguramente alguien pensará, ok, el siguiente paso en la escala es un Estado federal. No necesariamente. Tendríamos que llegar a un estado a un punto eh, de autonomía real y profunda, ¿no? Que tendría que ser el siguiente paso. Y después, la aplicación de las medidas económicas individualizadas para cada sector, para cada región, ¿no? Para ver cómo se puede manejar económicamente de una mejor forma sin pensar de que son mendigos, que todos están estirando la mano y que van a vivir de los tres hermanos ricos para darles un poco a los hermanos pobres. No es así. O sea, es explotar la condición productiva de todo el país. Somos un país que no tiene ni mucha gente ni muchos recursos, pero tenemos recursos para explotar.
que no los explotamos. ¿No? Entonces, y la gente lastimosamente se ha acostumbrado a tener procesos mucho más rápidos. En algún momento conversaba con personas que trabajan en el rubro de la coca y ellos dicen, nosotros nos dedicamos a la coca no porque querramos necesariamente, sino porque nos da plata rápida, porque la forma de producción de la coca, la siembra, la cosecha, todo el proceso es mucho más violento, más rápido que hacerlo con productos como la naranja, como el palmito, como el coco o el cacao u otros productos que se puedan dar en áreas tropicales, ¿no? Entonces, yo quiero ahora, cuando México decide hacer el salto para ver si se mantenía en el sistema tradicional o si querían pasar y dar un gran salto a una nueva generación, es un proceso que les ha tomado más de 40 años. Ya ha tenido que generar una, valga la redundancia, una generación de personas de las que ya no se han dedicado. Es decir, a ver, tú tienes 35, 40, 50 años, lo siento, contigo no puedo hacer mucho. Puedes ayudar un poco en el proceso, pero no vas a hacer mucho. ¿No? A mí me interesa los niños que están empezando la escuela ahora, porque a partir de ellos vamos a cambiar la mentalidad de la sociedad y vamos a hacer que desde estos niños que están en la escuela hoy, vamos a cambiar todo. ¿No? Entonces, ahí esos niños han ido creciendo con una nueva visión y son los niños que cuando ya tenían 30, 40 años, esos niños ya tenían otra visión diferente a la de sus padres. Es un proceso. Entonces, esto no lo vamos a conseguir por arte de magia. Un grave error que cometemos los bolivianos y en América Latina en general es el hecho de pensar de que el cambio de gobierno viene con soluciones mágicas y que mañana posesionan al nuevo presidente o a la nueva presidente y todo mágicamente va a desaparecer. Y dicen, ah, pero lo posesionaron ayer y yo sigo igual, porque no entendemos lo que son los procesos políticos y la reingeniería del Estado que se necesita. Totalmente de acuerdo, doctor. Y justo estaba hablando, ¿no es cierto?, de esto de las autonomías. Y tenemos departamentos que han peleado mucho por su desarrollo regional, como hablamos, su interés. Y quisiera saber, en su opinión, qué factores han llevado a qué regiones como Potosí, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba prioricen sus propios intereses por encima del desarrollo de los demás. Al no tener un proyecto de país impulsado por un gobierno central, todos los gobiernos, no hablo de este, hablo históricamente, básicamente todos, salvo alguno que otro, Bush, quizás en alguna forma Banzer. No me refiero a la condición política de cada uno, me refiero al gobierno, porque no va a faltar alguna persona que crea que es un tema de que me estoy poniendo del lado de el análisis que yo hago es académico, no es político y no estoy ni a favor ni en contra de la izquierda o de la derecha, estoy a favor y en contra de ambas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, en su momento Banzer, Bush, un poco de Villarroel con su visión populista también. Entonces, han sido pequeños focos que han tratado de organizar una visión de país. Pero cuando uno tiene en la casa padres que no saben ordenar a los hijos, y padres que no ponen en antesala la condición para que los hijos puedan vivir y no ponen reglas parejas a todos los hijos y yo le doy más beneficios a uno de los hijos y dejo a los otros hijos, ¿qué van a empezar a hacer? Van a empezar en modo, como le decía hace rato, de vida sálvese quien pueda. ¿No? Entonces yo voy a empezar a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque como mis padres se preocupan más de mi otro hermano, entonces yo voy a ver, yo me las voy a jugar y voy a ver cómo puedo sobrevivir, ¿no? O sea, a mí no me das para mis pasajes para la universidad, entonces veré de vender algo, negociaré algo o haré algo legal o ilegal, pero voy a hacer algo para vivir. ¿No? Lo mismo ha pasado aquí. Cuando tengo un padre gobierno central que no me genera un proyecto de Estado, que no me genera un proyecto país realmente, yo voy a ver por mis intereses. Yo no voy a sentarme a esperar a que tú sigas tratando de armar algo que nunca me va a llegar. Nuestras regiones han vivido de promesas,
Nuestras regiones han vivido de compromisos, nuestras regiones han vivido de políticos que se acuerdan de las regiones en época de elecciones y cuando les ponen la banda presidencial es automáticamente como si las regiones y las promesas y los compromisos y los acuerdos desaparecerían. ¿No? Hago lo que puedo, claro, la frase dice otra cosa es con guitarra, ¿no? Entonces uno se puede comprometer a hacer todo en campaña, pero ya en el gobierno dice, no, es que, bueno, no había sido tan fácil. Es lo que ha pasado en el caso chileno, por ejemplo, ¿no? Que el presidente Boric dice, no, vamos a hacer esto, las reformas, llega al gobierno y se da cuenta de que no era como pensaba, no era tan fácil. Lo mismo le ha pasado a Trump. Trump llegaba a Estados Unidos con la visión de yo empresario, dueño de la empresa, puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, a mí nadie me va a decir que no porque soy el presidente de los Estados Unidos. Si nadie me decía no cuando era el dueño de la empresa, menos me van a decir ahora, pero se ha encontrado con que hay una institucionalidad democrática que le dice no. O sea, buena tu idea, pero para tu empresa, para el Estado, no, tú eres un administrador del Estado. En Bolivia no hemos tenido buenos administradores del Estado. ¿No? Entonces, no hay una política, no hay una línea de trabajo, no hay una intencionalidad. Si realmente ya hemos empezado, si se da cuenta, ahora ya con este tema de las precampañas que estamos viviendo, ya ha empezado la discusión. ¿Quién debe ser, si el candidato debe ser, si el candidato a presidente debe ser de Oriente o de Occidente? ¿Qué lugar debe tener? Han dicho, no, ya se estaba hablando de Tuto presidente, Camacho vicepresidente, porque es la visión de Oriente-Occidente. Cuellar se alía con Juan del Granado. Costa se alía con Arias, o sea, es un coqueteo extraño que aparece en cada proceso electoral donde tratamos de hacer enfocarnos en que, tiene que haber uno de Oriente y uno de Occidente. Ahora, la cosa es qué papel juega el de Oriente y qué papel juega el de Occidente. Si nos olvidáramos de esa estupidez y eligiéramos al más capaz, al que tiene un mejor proyecto de país y el que, independientemente que sea de Oriente, Occidente, del norte o del sur, que sea la persona que tenga un proyecto país, esa sería la solución. Una persona, sé que es muy utópico, pero una persona que tenga un proyecto país, que tenga un proyecto económico, que tenga una visión económica industrial del país, que tenga tal vez, si podríamos hacer un pequeño Frankenstein, agarrar la capacidad industrial de Doria Medina, la capacidad del análisis económico de Tuto Quiroga, la visión del crecimiento de los candidatos del Oriente, la visión productiva que tienen las personas que están en el Beni, de una producción de recursos naturales, la capacidad de recursos no renovables como la minería y los hidrocarburos que están en Tarija y en Potosí. O sea, agarrar candidatos que tengan esas visiones y en lugar de buscar cómo me peleo para ser el presidente, buscar armar un equipo de trabajo con el que realmente pueda hacer las cosas bien. ¿No? Pero no, ya nacimos mal cuando empezamos como Estado. Esa es la frase, ¿no? Que dices que hay algunos que prefieren ser cabeza de ratón en lugar que ser cola de león, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que pasa aquí. Muchos quieren ser eh, candidatos a presidente, pero la idea es ¿para qué? Hasta ahora he escuchado cantidad de posibles candidatos, no he escuchado una sola propuesta hilada, coherente, ordenada, coordinada. ¿Por qué? Porque van a hacer al sistema de cierto líder que actualmente esté en problemas que va a decir, nosotros hacemos y le metemos nomás. Mm, dudoso, ¿no? Si no hay un proyecto país, difícil que esto se ordene. No tenemos una línea a través de la cual podamos seguir. Necesitamos un proyecto país donde el boliviano se sienta boliviano, donde el boliviano se identifique con el país, donde el boliviano siente esa necesidad de luchar por su país, como hacen los chilenos, como hacen los peruanos, como hacen los brasileros, la identidad nacional de una línea, ¿no? De reconocerse como tal. Al chileno le pueden decir cualquier cosa, menos agredir a su chilenidad. Al peruano lo mismo, al brasilero lo mismo, ¿no? A su nacionalidad, el criollismo peruano, el hecho de sentirte parte del país. Eso no tocas.
En cambio, el boliviano preferiría decir que es de Mozambique antes que decir que es de Bolivia, ¿no? O sea, prefieres identificarse con cualquier otra cosa antes que identificarse con esa identidad boliviana. La clásica explicación de decir, ah, sí, yo he nacido en Bolivia, pero mi abuelo venía con Colón en el barco y es español, ¿no? O sea, pero no soy boliviano, ¿no? Entonces, la falta de identidad, la falta de todas esas cosas son una situación grave y compleja, ¿no? Para que este país pueda funcionar. Ya nacimos así mal. Hemos preferido ser un estado chiquito a ser parte de un proyecto grande porque nos sentíamos relegados, porque habían intereses de por medio, porque habían intereses personales. Si leen libros de historia crítica de Bolivia, no la historia oficial, sino con un toque crítico que pueda haber, todos enfocan lo mismo, ¿no? Todos enfocan la idea de que han habido intereses en la creación de este Estado, que hasta Bolívar se opuso, ¿no? Bolívar estaba molesto con la creación de Bolivia. Cuando le dicen, le vamos a poner tu nombre y se va a llamar Bolívar, bueno, ya, se siente un poquito más tranquilo porque lo agarran por el lado del ego, pero él sentía cierta molestia porque con la creación de Bolivia se rompía su proyecto de la Gran Colombia, ¿no? Entonces era la bisagra que necesitaba integrar, que se estaba fracturando oficialmente y ahí quedaba su sueño, ¿no? Entonces, pienso que es mucho lo que hay que hacer todavía. Justo usted hacía esta opinión, ¿no? De que no tenemos este reconocimiento por Bolivia, decir, ya, sí soy boliviano, como los chilenos. Ujú. Pero de hecho sí existe algo que es mucho regionalismo. Por ejemplo, entre Sí. Occidente y Oriente, que es Icamba y Colla. Entonces yo quería consultarle a usted de qué manera influyen en las diferencias económicas entre Oriente y Occidente en la cohesión social y política de la nación. Es evidente el problema, porque yo, Camba, prefiero trabajar por mi Santa Cruz antes que trabajar por tu Bolivia. Yo, Coya Paceño, prefiero trabajar por mi La Paz que trabajar por tu Oruro. No, o sea, a mí me interesa que surja. Acá en La Paz hay en el ingreso del túnel nuevo que pasa debajo de la Plaza Triangular, la alcaldía ha pintado un, eh, un eslogan para la época del censo, decía, yo me censo en La Paz. ¿No? O sea, hemos hecho un eslogan para una cosa que simplemente es un conteo de personas que no importa dónde estés. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un interés de atrás de todo eso, los escaños y los recursos, entonces no te vayas. Si realmente tienes ese sentimiento de cariño por La Paz, quédate en La Paz y que te censen para que te cuenten como un palito más, para que me den una monedita más. ¿No? Entonces, no me importa de dónde seas, quédate, dame esa monedita por La Paz, no por Bolivia. O sea, los eslogans que se han hecho en Cochabamba, en Santa Cruz, en las provincias, quédate acá, o sea, lo haremos acá, no te vayas. Eso ya es la demostración de lo que le digo, ¿no? Trabajo por mi Santa Cruz, no por tu Bolivia. Entonces, ese tema sociológicamente, si lo entendemos, igual nos lleva a la misma idea, ¿no? El regionalismo ha calado más hondo en el pueblo que el nacionalismo. El entender que tu nacionalidad no es lo importante, sino tu región. El hecho de sentirte Camba, el orgullo Camba, es increíble. El orgullo chaqueño, el orgullo veniano, son pero orgullosísimos de su raza, de su historia, de su tradición, y la cuentan chaqueños, chapacos, cruceños, venianos, la cuentan como si fuera una historia totalmente diferente a la historia de Bolivia. De hecho, en Santa Cruz cuentan la historia como que el antagonista del regionalismo es el Estado central, ¿no? Porque te dicen, hemos hecho una lucha por el 11% contra el gobierno. O sea, hemos hecho una lucha por la autonomía contra el gobierno. Yo no soy parte de tu historia, yo tengo mi historia. ¿No? Entonces, ese es el concepto de nación en sociología. ¿No? En sociología te dicen que nación tiene una identidad, una cultura, un idioma, una religión, una base histórica muy diferente a la base de la historia del Estado como tal. ¿No? El Estado es una concepción jurídica.
la nación es una concepción sociológica. Uno puede sentirse nacional de un lado, ¿no? Yo puedo sentirme Camba estando en La Paz, yo puedo sentirme Chapaco viviendo en Cochabamba. Me siento, tengo esa identidad, tengo esa afinidad, pero no puedo sentirme, por ejemplo, norteamericano viviendo en La Paz. Puedo sentirme, pero no voy a tener la nacionalidad. No puedo ir a la embajada y decir, al consulado y decir, ¿me pueden dar la nacionalidad? Pues me siento norteamericano. No va a pasar, ¿no? En cambio, yo puedo ir a Santa Cruz, lo que pasa realmente, un orureño, un potosino, un paseño, un cochabambino que va a Santa Cruz y ama a Santa Cruz se vuelve Camba. Y el Coya converso a Camba es el que más odia al Coya, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque ya es su identidad regional. Partimos por ese lado, entonces ya ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un tema de regionalismo profundo y eso es culpa del Estado central, históricamente. Eso es culpa del Estado central, de haber dicho lo que le decía hace rato, yo gobierno, yo tengo el poder, yo te someto y te sofoco, ¿no? Entonces ha llegado un punto en el que he dicho, si yo no tengo un padre que me ayuda, ¿por qué voy a respetar a ese padre? ¿No? Prefiero tener mis líderes y es el efecto Camacho, por ejemplo, en Santa Cruz. ¿No? El efecto Camacho. Camacho aparece como un líder en Santa Cruz y él cree que ese liderazgo es nacional y hace un fracaso. ¿No? O sea, hace un claro fracaso Camacho, ¿no? Alguien que creo que el que mejor esperaba que le vaya era él mismo, porque después el resto decía que difícilmente con una concepción donde digas voy a cruceñizar al resto del país, ibas a ganar en un país donde la cruceñidad es resistida, ¿no? Por la característica, no por la economía, por la característica, pero igual el proyecto Carlos Mesa no es muy diferente, ¿no? Carlos Mesa igual ha tenido el mismo enfoque de tratar de decir, yo soy el líder de la concertación, pero tiene varios espacios donde dicen, no sé si realmente ya has tenido una oportunidad y no ha sido la mejor, ¿no? Y así, líderes que van apareciendo y que rompen con este esquema. Pero pienso que la construcción sociológica de cada espacio es muy importante en la regionalización del país. Así es, realmente que es cierto tus palabras. Ahora entrando en el tema de esto que decías de la autonomía, más o menos hace más de 15 años Santa Cruz está en la búsqueda de su autonomía, ¿verdad? Este ha sido un tema recurrente en los últimos años. ¿Qué consecuencias ha tenido este proceso para la unidad nacional, tomando en cuenta esto, ¿no? Hace 34 años se unifica Alemania. La división que había con la caída del muro de Berlín genera que dos visiones muy distintas de Alemania se junten. Una Alemania con una visión más comunista y una Alemania con una visión más occidental. Cae el muro de Berlín y con la caída del muro de Berlín se encuentran dos sociedades muy diferentes que hablaban el mismo idioma, que tenían una cultura común, una tradición común, una historia común, pero eran dos sociedades que habían quedado durante muchos años, eh, habían sido adoctrinadas de forma diferente. Cuando se juntan, empiezan a negociar y empiezan a hablar los procesos, obviamente, Konrad Adenauer, de Friedrich Ebert, todos estos señores que van a generar la unidad alemana en cierta forma. Eh, Se va a consolidar una idea de decir cómo vamos a armar un nuevo Estado a través de dos legos diferentes. O sea, tengo fichitas muy distintas que no encajan una con otra. La mentalidad de una región es muy distinta a la de la otra. ¿Por qué? Porque a una se la han impuesto y a la otra la han dejado pensar libremente. Entonces, cuando yo pongo tu pensamiento en una cajita y no dejo que crezca, tu cabeza va a ser cuadrada, tu mentalidad va a ser cuadrada. Y por el otro lado, cuando dejo que pienses mucho, tu mentalidad va a ser una explosión, ¿no? Entonces, cuando empieza a formarse la cohesión del Estado alemán como tal, empiezan a crear un Estado federal, un Estado que llega al nivel más alto de autonomías, ¿no? Incluso los Länder, los territorios alemanes, pueden consolidar tratados internacionales, es decir, es como si Santa Cruz pudiera hacer un tratado internacional con Brasil para aplicación exclusiva de Santa Cruz, ¿no? Entonces,
esta visión ha ayudado a la unión. Es una cosa bastante rara, porque habían cientistas políticos y bastantes analistas que creían que esa idea federal de Alemania iba a dividirla, ¿no? Porque decían, le vas a dar autonomía y van a seguir siendo pequeños estados, vas a volver a un estado feudal donde cada feudo va a ser más relevante que el otro y no va a haber un vínculo. Ese federalismo ha generado la cohesión alemana. Esa visión de lo federal, de la visión de la separación de intereses, ha hecho que realmente puedan ver a las regiones como regiones hermanas. La autonomía podía haber jugado ese mismo papel en Bolivia y podía haber tenido esa visión. En la Argentina federal también ha pasado lo mismo. Estamos hablando de fines del siglo XIX. El federalismo en la Argentina ha generado la unión del Estado, ¿no? El Estado unitario no era una función, no era viable para la Argentina del siglo XIX, ¿no? Entonces se hace un Estado federal que ha permitido la unión, por fin poner en orden a la Argentina. Brasil, Estados Unidos, México, son estados federales que han permitido esa unión. La autonomía pasa a lo mismo. Podíamos haber utilizado a la autonomía como un recurso de unidad donde el Estado iba a ser el rector, el guiador del camino, y les iba a decir, a ver, yo te pongo las líneas generales, pero te permito que pienses por ti mismo, que actúes por ti mismo, que trabajes por ti mismo, que generes tus recursos, pero yo te guío. Y además de eso me vas a dar algo de lo que tú generes con este éxito. Si la autonomía hubiera sido bien manejada, si la autonomía fuera bien enfocada, una autonomía profunda, una autonomía basada en normas bien planteadas, otra sería la historia hoy de esta Bolivia, ¿no? Hablaríamos de una Bolivia unida, de una Bolivia con unas estructuras mucho más planteadas. Yo no tendría por qué tener envidia de mi vecino si yo estoy ganando bien, si yo estoy explotando mis recursos y encima el éxito de mi vecino también me genera recursos a mí. Entonces, yo lo que tendría que hacer es decir, dale Santa Cruz, dale con todo que me va a llegar algo. O sea, de tu esfuerzo me va a llevar algo a mí también. O Santa Cruz también tendría que decir, crece Potosí para que yo no te dé tanto y tú crezcas. ¿Cómo te ayudo a crecer? Entonces, el hermano mayor que pueda ayudar al hermano menor a crecer sería fabuloso, ¿no? Pero ese es un proceso de autonomía coparticipativa, ¿no? Donde directamente las regiones puedan ayudar y pueden apoyar a todas a las otras. Insisto, muy utópico suena. Posible, sí, con voluntad política, lo que hace que sea un poco más difícil, pero se puede. Entonces, el tratar de encauzar, y ojo, repito lo que le decía hace rato, no es un tema que se va a construir de la noche a la mañana. Esta es una construcción que se necesita hacer progresivamente para que se entienda el camino y para que entiendas de que no estoy tratando de ponerte el pie encima porque eres más chico o más pobre que yo. Estoy tratando de que crezcamos todos juntos con nuestras diferencias. Se ha podido unir Europa en la Unión Europea con estados radicalmente diferentes. Tienes por un lado a una Francia, a una España, a una Alemania, unida con una Bulgaria, con una Hungría, con una Grecia que ha estado en crisis. Entonces tienes una visión muy diferente del Estado, ¿no? Entonces, ¿y nosotros no nos vamos a poder unir en un mismo país? Se ha unido el Mercosur, se ha unido la comunidad andina, han aparecido un montón de mecanismos a través de los cuales ha habido una unificación y ahora no podemos unir un país que tiene los mismos problemas y que vive en el mismo techo. Eso es lo raro, ¿no? O sea, se podría utilizar a la autonomía como un mejor instrumento del que se ha hecho. Hasta el día de hoy la autonomía no se ha utilizado como debería. Prueba de ello es que ni siquiera se han sacado las cartas orgánicas, ni siquiera se han dado los procesos de integración autonómica como deberían haberse dado. Se ha pedido autonomía, ok, la hemos conseguido. ¿Y a dónde ha llevado eso? ¿Qué se ha hecho? Se ha seguido los pasos. Ay, no, ya tengo de nombre la autonomía, dice gobierno autónomo departamental, gobierno autónomo municipal. Lindo el nombre, pomposo, rimbombante. De ahí a que sea, no. Así es, la verdad que sí, tal cual. Ahora, tomando en cuenta que Santa Cruz aporta un 31% al Producto Interno Bruto, tal vez es un poco complicada esta pregunta, pero ¿por qué insiste el gobierno?
en desvirtuar el rol de este departamento y crea un ambiente de tensión y conflicto permanente. En ciencias políticas se habla justamente de la necesidad del conflicto y en ciertas tendencias de izquierda necesitas encontrar un enemigo para poder encontrar tu proyecto. No es una pregunta difícil, tampoco es una respuesta difícil, es simplemente una cuestión de ver la situación, la realidad y la tendencia política. ¿No? El encontrar el enemigo ahorita, el gobierno, esta tendencia del gobierno de izquierda que hemos tenido durante todo este periodo de casi 20 años, nos muestra eso, ¿no? Es encontrar, a ver, ¿a quién le puedo echar la culpa? El caso del Hotel Las Américas, ¿dónde se ha gestado? En Santa Cruz. ¿Quiénes eran los enemigos? Eran los agropecuarios, los ganaderos, los industriales de Santa Cruz, la oligarquía cruceña. El malo está en el oriente, ¿no? Entonces, cuidado con el oligarca que viene a comerte. Lo ha dicho García Linera en algún momento, si nosotros permitimos que la oligarquía cruceña venga, nos van a quitar todo, a ustedes les van a quitar todo lo poco que han hecho. Entonces, un grave problema de la sociedad es la ignorancia. ¿No? Y cuando la sociedad no tiene un grado de educación, cuando el Estado no se esfuerza en educar a la sociedad se queda en ese mito de decirte, ah, viene, como decían en la colonia, viene el hombre blanco, te va a comer, viene el oligarca, te va a comer, viene el camba, te va a quitar todo, ¿no? Es la creación del mito del monstruo, ¿no? Y que yo soy el superhéroe que estoy aquí para salvarte del monstruo. Entonces necesitan un monstruo para vivir. ¿No? Superman no sería Superman si no existiría el ideario de los malos, o ningún superhéroe sería superhéroe si no existiría un malo. En toda película de superhéroe hay un antagónico. En este caso, el gobierno es el superhéroe, este y el anterior y el que fuera, siempre encuentra un antagónico. ¿No? En su momento, con la revolución federal en 1899, el malo era el indio. ¿No? O sea, decía, el indio es el malo, entonces yo tengo que cuidar mi plata porque soy una persona de clase acomodada, tengo que cuidar mi plata del mal indio, ¿no? Del indio que viene a comerme. Nos abuenamos con el indio y ahora ¿quién es el enemigo? El enemigo estaba afuera, el enemigo es Santa Cruz, el enemigo es el que tiene plata, la oligarquía cruceña. Ese es el problema, el crearte falsos mitos de maldad, ¿no? El crearte falsos antagónicos. No es así. O sea, estamos en un mismo país. Imagínense si por mala suerte Santa Cruz inicia un proceso de realmente separación de Bolivia, que con una guerra, con alguna situación termine separándose. Automáticamente Brasil lo adoptaría. Automáticamente Brasil se lo come. Y se llevaría a Beni, jalaría un poco de Pando, o sea, sería dramático. ¿Qué significaría para Bolivia? Morirse. Económicamente se moriría. Entonces, había una película que se hizo hace un tiempo atrás que se llamaba Un día sin mexicanos, que era el enfoque de qué pasaría si en Estados Unidos los mexicanos desaparecerían. Y se pone en una situación catastrófica donde al final de la película los mismos norteamericanos terminan pidiendo que los mexicanos vuelvan, ¿no? Y les dicen, por favor, regresen, necesitamos de ustedes. Si nosotros hiciéramos una película, un día sin cruceños, sería algo así de dramático, ¿no? Porque estaríamos perdiendo la economía, la base principal de la economía de nada. Entonces, ¿qué sería más lógico? ¿Pelearme con quien me da más dinero o darle la posibilidad de que al que tiene más dinero haga más dinero y me dé más beneficios, con el que pueda pactar mejores beneficios? Santa Cruz es una tierra sumamente agradecida. He tenido la oportunidad de vivir en Santa Cruz varias veces y yo le tengo un cariño increíble a Santa Cruz, como le tengo el mismo cariño a La Paz, como le tengo el mismo cariño a Cochabamba. En lugares donde he tenido la oportunidad de vivir, he tenido ese encuentro con sociedades distintas. Y yo no puedo decir si es mejor el Coya o el Camba. Yo creo que tienen sus beneficios ambos y tienen sus desventajas ambos. Pero lo que sí puedo decir es que un gobierno que quiera hacer bien las cosas, no, si es un Coya el presidente, no va a dejar de ser Coya por coquetear con Santa Cruz. No va a dejar de ser mejor presidente
porque peleé con Santa Cruz o no. No, estamos en el mismo lugar, trabajamos de la misma forma y nos alimentamos del mismo plato. Si yo me peleo con el que me da el 31%, como menos. Porque llegó el momento, me hacen un paro, me bloquean o directamente dejan de invertir en Santa Cruz, ¿qué hago? Si con malas leyes yo cierro Santa Cruz y bloqueo a Santa Cruz, ¿de qué va a vivir Bolivia si el empresariado se va? Esta idea del gobierno ahora de decir no exporten carne, eso va a hacer que la inversión cárnica se vaya. ¿Quiénes se van a ver perjudicados a largo plazo? Nosotros, todos. Cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos en Bolivia. ¿No? O sea, no solamente Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el agropecuario va a agarrar su dinero y va a decir, me voy a Paraguay, me voy a Brasil, invierto ahí. Ahorita Paraguay está haciendo una política de puertas abiertas en materia de economía terrible, donde le va a decir al ganadero, cruza la fronterita, estamos aquí al lado, trae tus vaquitas para este lado, yo te voy a dar todo el beneficio que quieras, tierra, soy más chiquito, sí, pero te voy a dar mejores beneficios porque me interesa que estés aquí. Lo mismo que hicieron en su momento cuando estaba la crisis argentina, lo que hizo Brasil con las empresas argentinas. Y les dijo, la Argentina ahorita te cobra impuestos, yo no te voy a cobrar impuestos. Cruza la frontera, ponete del lado brasilero, hazme crecer, yo te voy a dar beneficios. ¿No? Entonces, es una tontería pelearse con cualquier departamento, no solo con Santa Cruz, no solo por su 31%. Pelearte con cualquier departamento ahorita es una mala idea. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y a ver, ¿qué podrían hacer las gobernaciones y el gobierno central para abordar las demandas regionales sin comprometer la estabilidad y la cohesión social? La actitud que ha tomado el gobernador suplente de Santa Cruz, el señor Aguilera, me ha parecido muy coherente cuando ingresa, ¿no? Porque dice, yo soy gobernador, voy a hablar con el gobierno, voy a hablar con los sectores sociales de Santa Cruz, voy a hablar con quien haya que hablar porque me interesa el desarrollo de Santa Cruz. El discurso de inicio del gobernador Aguilera me pareció muy interesante, ¿no? Porque tenía esa visión más conciliadora en lugar de la visión confrontacionista. Cuando tengo dos testarudos que se van a pelear, sabemos que eso no va a terminar nunca, porque nunca va a dar ninguno brazo a torcer y van a tratar de seguir demostrando realmente quién es el más fuerte. Y si vos ves a dos personas que están haciendo peleas de fuerzas, de brazos, en algún momento uno se cansa. O en algo peor, los dos se cansan y sueltan y bueno, ya, como los dos tienen fuerza, como los dos tienen músculo para afrontar la lucha, pero va a llegar un punto en el que se van a cansar. Entonces esa confrontación no te lleva a ningún lado. Un discurso de la misma forma, igual me pareció interesante el discurso de Manfred de Reyes Villa cuando entró a ser alcalde de Cochabamba y un poquito había esa pelea con la gobernación de Cochabamba, ¿no? Y decían, pero la gobernación es del MAS, entonces no va a poder gobernar. Seguramente Manfred se va a pelear con el gobernador de Cochabamba. ¿Cuál fue la solución de Manfred? Gobernador, trabajemos juntos. Usted trabaja por las provincias, yo trabajo por la ciudad. ¿Nos vamos a pelear? No, ambos trabajamos por Cochabamba. Si peleamos, vamos a estar en una pelea donde vamos a gastar tiempo, recursos, fuerzas, en lugar de hacer algo mejor conjunto por Cochabamba. No me importa que usted sea del MAS, que no le importe de dónde vengo yo. Trabajemos. Y ahora se lleva muy bien. Cada vez que se ven el alcalde con el gobernador se echan flores, ¿no? La excelente gestión del gobernador, la excelente gestión del alcalde. Se quieren, suficiente. Si yo tengo una actitud confrontacionista, no voy a ningún lado. Si tengo gobernaciones que tratan de hacer como en su momento lo hizo Camacho, pelearse con el gobierno y decir, no hablo con el gobierno del MAS, no puedes no hablar con la cabeza. No puedes desconocer la institucionalidad democrática del Estado, venga de donde venga, sea del partido que sea. O sea, si vas a ser un confrontacionista, no vas a llegar a ningún lado. Y el discurso confrontacionista ya ha cansado a la sociedad. La gente no cree en confrontaciones hoy en día. La gente ahorita, prueba de ello es que
Antes, ¿qué pasó en el 2019? El 2019 la gente salió a las calles porque estaba cansada. Ahora los dejan marchar, Evo ha marchado tranquilamente, ha llegado, ha hecho su meeting, ¿en qué ha quedado? Bueno, me voy a cuidar mis tambaquíes, gracias, hasta luego, se acabó. ¿Hubo pelea? No. En La Paz estábamos todos convulsionados porque decíamos, aquí va a haber algo grave. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Ah, se han sacado la lengua un ratito, se han peleado un poquito, listo, se acabó. Porque la gente ya no quiere confrontación. La gente quiere que la dejen trabajar, la gente quiere que la dejen ganar su dinero el día a día, la gente quiere hacer sus negocios, la gente quiere invertir en sus cosas, quiere comerciar, la gente quiere tranquilidad. Un confrontacionista ahora no creo que le vaya bien. Siempre hay gente que le gusta la confrontación, siempre, pero ahora son muchos menos que antes. Cuando ganó Evo Morales las elecciones, la gente estaba en pie de guerra porque quería una confrontación. Ahora la gente se ha dado cuenta de que la confrontación no te lleva a ningún lado. El político, gobernador, presidente o lo que sea, que apuesta a la confrontación, no le va a ir bien. Ya no le va a ir bien. El discursito de el malo está en, ya no sirve. Ahorita el discurso que va a ganar es, la gente quiere tranquilidad. El político que le diga, voy a hablar bien con todas las regiones, el discurso Aguilera, el discurso Reyes Villa, no me refiero como políticos, sino me refiero a como autoridades, ese discurso va a calar más en la gente. El hecho de que digas, a ver, vamos a hablar entre todos, vamos a hacer un gran diálogo nacional, vamos a ver cómo solucionamos. Donde estén sectores sociales, me voy a olvidar si eres del más de izquierda, de derecha, de lo que sea. Voy a hablar con todos por igual y voy a sacar respuestas de eso. Ese es el político que va a ganar este país. Totalmente de acuerdo. Sería una estrategia, una idea maravillosa si pudiera suceder. Sí, si pudiera. La verdad que sí. Entonces, me lleva a mi última pregunta, lo que me decías. ¿Qué estrategias podrían realmente implementarse para fomentar una mayor cooperación entre las diferentes regiones de Bolivia y terminar con este círculo vicioso de desarrollo de uno a costa de otros? La estrategia principal es crear un proyecto país. Entender de que lo que no hemos entendido al principio, ¿no? Entender de que el país eh, necesitamos los unos de los otros. No es que es más importante uno que el otro. Es el hecho de entender de que nos necesitamos, ¿no? Nos necesitamos de alguna cierta forma. Perdón por por, por la compañía. No, no te preocupes. Nos necesitamos de cierta forma, eh, todos, ¿no? O sea, no podemos prescindir en este momento de nadie. Y a los que se crea menos importantes, simplemente encontrarles la utilidad. Escuchaba de algún analista alguna vez, no hace mucho, que decía, por ejemplo, Oruro, Pando, incluso Potosí, tal vez Potosí no tanto, pero Oruro y Pando son dos departamentos que podrían ser prescindibles. Yo me ponía a pensar y decía, ¿realmente podemos hablar de prescindir de alguien en este momento? No, para mí yo creo que es imprescindible mantener la cohesión del Estado, ¿no? Pero difícil sin un proyecto país, difícil si el Estado no quiere mantenerse unido, ¿no? Si el Estado mantiene peleas absurdas entre regiones, si el gobierno sigue teniendo la idea de que hay un enemigo entre nosotros, esa idea decimonónica, esa idea que ya ha pasado de moda de pensar de que tenemos los de la izquierda y los de la derecha, ellos o nosotros, el concepto napoleónico, ¿no? De o estás conmigo o estás en contra mía, no, no es ya la visión del país que se necesita, ¿no? La visión de país que necesitamos es una visión de un país unido,
de por fin encontrar el hecho de decir, a ver, si vos estás produciendo más, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo darte para que crezcas un poquito más? No me ha parecido malo el discurso, por ejemplo, del presidente de la Fexpo Cruz, si no me equivoco, era el presidente de los industriales, no me acuerdo, se me ha ido el dato de a quién le corresponde la presidencia de la Fexpo en Santa Cruz este año, pero él decía, tenemos que cruceñizar Bolivia. Y en muchos casos, la escuchaba a Amalia Pando, por ejemplo, o a Herrera, que trabaja con ella, que están juntos, y hablaban un poco del tema, ¿no? Y no me parece mala la idea. Obviamente, en Occidente ha caído muy mal el hecho de que digan tenemos que cruceñizar a Bolivia. No me parece mala la idea, porque Santa Cruz, la cruceñización de Santa Cruz se ha hecho con collas. No, la cruceñización de Santa Cruz se ha hecho con mano de obra colla. Entonces, ¿qué nos está demostrando eso? Que Santa Cruz se ha unido gracias al trabajo de todos los que hacen algo por Santa Cruz. Cuando vivía en Santa Cruz hablaba con un colega cruceño y él decía, nosotros siempre vamos a querer a cualquier persona que venga del occidente por el simple hecho de que esa persona que venga, ese colla que venga a trabajar por Santa Cruz, trabaja por Santa Cruz y lo vamos a querer. ¿Por qué? Porque está haciendo el esfuerzo de trabajar con nosotros, por nosotros. ¿No? Igual con una cliente con la que trabajaba me decía, yo prefiero mil veces trabajar con un Colla que trabajar con un Canva, porque una persona de Santa Cruz decía, porque me gusta la forma de trabajo del Colla. Y el Colla termina queriendo más a Santa Cruz, ¿no? Porque se da cuenta de lo que es Santa Cruz, dice. Y otra persona me decía también, mm, un Colla que nunca haya venido a Santa Cruz va a odiar a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es Santa Cruz. Entonces, si partimos de todas esas cosas, del hecho de entender, y pongo como ejemplo a Santa Cruz y a todo eso por el discurso, ¿no? Por lo que decían, hay que cruceñizar a Bolivia, porque lo que le decía hace un rato, porque Santa Cruz se ha cruceñizado con sangre colla, con esfuerzo colla, con fuerza colla, ¿no? Entonces, es lógico el proceso, es entender que Santa Cruz no es Santa Cruz sin los collas, y los collas no somos nada sin Santa Cruz, desde la visión de la paz, ¿no? O sea, ¿por qué no entender el proceso productivo de Santa Cruz y tratar de ver qué ha hecho Santa Cruz para ser Santa Cruz? No es magia, es un proceso que le ha tomado desde la década de los 70 hasta ahora, donde ha agarrado y ha dicho, ¿qué hago para crecer si el Estado central no me deja crecer? Produzco. ¿Qué tengo? Buenas tierras, clima, espacio. Produzco. Empezaré a producir y veré todo lo que pueda producir, ¿no? Entonces han empezado a crecer de 0 al 31%. ¿Cómo puedo cruceñizar al resto de los departamentos? ¿Cómo puedo meter esta idea en todos los departamentos? No lo llamemos cruceñizar para que no suene tan fuerte para la gente que esté en contra de esto. No lo llamemos cruceñizar, lo llamemos industrializar, lo llamemos producir, lo llamemos prosperar, lo llamemos crecer, lo llamemos industrializar. ¿Qué tengo yo que puedo darle al país como departamento? ¿Qué tiene Pando? ¿Qué tiene Beni? ¿Qué tiene Oruro? ¿Qué tiene Tarija? ¿Qué tiene Potosí? ¿Qué tiene cada departamento para producir? Más allá de los tres grandes. O sea, ¿cómo puedo aportar puedo poner una industria de algo, pero no, ojo, no hablo de que sea el Estado el que haga, el que ponga esas empresas. El Estado ya ha demostrado que como administrador es malo. El, pro- el proyecto político que estamos viviendo ahora, que ha tratado de poner cienta y tantas empresas, todas malas, todas deficitarias, todas equivocadas, no es la forma. ¿Por qué? Porque el sistema de economía libre, el sistema de economía liberal libre, plantea básicamente que dejes al que sepa que haga lo que tiene que hacer. O sea, deja al industrial que haga la industria, deja al empresario que haga empresa, deja al que comercia que haga comercio. No te metas.
El Estado lo único que tiene que hacer es controlar las relaciones para que sean relaciones justas desde la visión de la ley. Nada más que eso. Si abrimos eso, si tenemos un proyecto país con apertura, con visión de crecimiento, con industrialización, con agro, con una visión política diferente, de no pelearnos entre nosotros y de que el enemigo no está adentro, sino que el enemigo es la situación económica mundial, una pandemia que ha habido hace años, una guerra o dos guerras que están ahorita en el mundo y que nos están alborotando todo, esos son los enemigos. Los enemigos son los que vienen a chupar tus recursos naturales a como de lugar y tratan de explotarte. Esos son los enemigos. No están aquí adentro los enemigos y estamos peleando contra fantasmas. Entonces, cuando dejemos de pensar eso, vamos a cambiar mucho en este país. Que realmente, no sé si creerás, pero que Dios quiera que así sea. Como dices, es un proceso de años, es un proceso de educación en el que también nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a dejar esta idea, ¿no? Del estar bien a costa de otros o la Sí, misma envidia. Tal vez algún definitivamente. dato, algo más con lo que quieras cerrar este gran análisis. Ujú. Me gustaría creer que si en algún momento alguno de los que pretende ser candidatos en este país puede escuchar. Yo tengo la oportunidad de trabajar con mucha gente joven, trabajo con profesionales, trabajo desde una de las labores más importantes del Estado y tal vez la menos apreciada, la educación. Y si algún político puede escuchar esto, que piense en crear un país, que piense en refundar un país. Estamos a un año de que este país cumpla 200 años y en 200 años se siguen cometiendo los mismos errores. Un político que quiera cambiar este país tiene que tener una visión de país, de menos centralismo, de más autonomía, de autonomías profundas, eh, con una visión de crecimiento pareja, tratar de poner a todos en la misma condición y dejarnos de mezquindades, dejar de pensar, es que si este crece, mi poder va a disminuir. La persona que llega a este país, sí, el próximo presidente va a tener que ser impopular si quiere que las cosas mejoren, porque va a tener que poner leyes duras, va a tener que quitar subsidios, va a tener que quitar cepos, va a tener que quitar un montón de condiciones, va a ser impopular, pero puede crear una visión de país distinto. Bolivia tiene todo, tiene recursos, tiene producción, tiene lo que quiera, tiene gente que quiere hacer eso, pero la cosa es darle voz a esa gente y dejar de preocuparnos de peleas políticas básicas, de trasnochados que creen que la lucha está entre el capitalismo y el comunismo para guiarnos a través de una línea política puesta por Rusia, por China o por Estados Unidos o por quien sea. Hagamos lo que ha hecho el regionalismo, pensemos desde nosotros y dejemos de pensar en función a los beneficios chinos, rusos, iraníes, americanos, cubanos o de donde vengan. Si nosotros hacemos lo que han hecho nuestros regionalismos como país, vamos a tener muchísimo más éxito que pensando en lo que viene de afuera. Tal vez el enemigo, como decía hace rato, no está aquí adentro, sino está afuera. Y lo estamos viendo como un amigo que lo único que nos va, que hace es darnos plata. Pienso que esa es la solución para este país. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que lindo, lindo, lindo final. Lo que dijiste, realmente espero que algún político nos pueda ver, nos llegue a ver y tus palabras lleguen, ¿no? Y también para las futuras generaciones, en caso de que de aquí a las elecciones no nos vaya muy bien, que los jóvenes que vienen, los futuros presidentes que llegan, nos vean y te escuchen. Espero que sí, espero que sí. Trabajamos en eso todos los días. En aula se trabaja tratando de poner un poquito de azúcar en el amargo de lo que vive la gente y tratar de decirle se puede creer en un país mejor, pero la cosa es que creamos en que va a llegar un grupo de personas, no es uno, son todos,
que puedan entender que se puede hacer un país mejor. No, muchas gracias. Y gracias a ti, doctor, por hacer profesionales con esta mentalidad. Que sea Es para un bien. placer, es un Muchísimas, placer de verdad. muchísimas gracias por tu presencia. Seguimos con la programación de EDITV.